Hola, estamos con uno de los médicos verdaderamente importantes en España, un especialista en organización sanitaria. Vamos a ver cómo afecta el cambio a esa organización sanitaria, esa organización en la que todos nos estamos involucrados y estamos viviendo. Estoy hablando del doctor Miguel Cuchí, que es el director médico nada menos que del Hospital Puerta de Hierro, que es uno de los más importantes de España. Probablemente, pues no sé si es el más grande o el más importante. ¿Qué tal, doctor Cuchí? Hola, buenas tardes. ¿Cuántos médicos, a cuántos médicos controlas en el hospital en estos momentos? El hospital en sí, pues es como tiene un modelo, pues de los que fueron de los antiguos, de los más modernos en cuanto a la gestión, que era una empresa concesionaria, pues tenemos una parte que es de una empresa concesionaria que tiene la parte no sanitaria, y luego está la parte sanitaria que tenemos, pues médicos, enfermeras y personal sanitario, auxiliares y demás, pues casi 3.000 personas, ¿no? Pero bueno, lo que son médicos serían cerca de 1.000. O sea, que tienes un ejército de 1000 médicos, que se dice pronto. Sí. ¿Cómo va a cambiar la gestión sanitaria? La gestión sanitaria que nosotros conocemos ahora, llamamos al médico de familia, viene o no viene, vamos nosotros, a partir de ahí llega el especialista. ¿Cómo va a cambiar la gestión sanitaria en los próximos 10, 15 años? Bueno, pues confiemos en que, evidentemente, aunque las cosas se hacen muy bien, a nivel de la excelencia asistencial es extraordinaria y sobre todo, bueno, en casi todos los hospitales o en todos, evidentemente, pero lo que es la gestión y la forma de hacer las cosas siempre se puede mejorar, ¿no? Yo creo que la transformación, si las cosas lo permiten, un poco, vamos a decirlo así, la inversión, consiguiéramos hacer el cambio que a todos nos gustaría, pues tenía que ser pues muy diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, independiente de que hacer las cosas bien, hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Y creo que es necesario que cambien y que sería muy bueno para todos nosotros como profesionales y también, sobre todo, como pacientes que cambiaran. Eso es lo que creo. Hay Y que creo que se incrementar. hiciera. Sí, preguntaba si hay que incrementar la colaboración público-privada en este terreno, porque solamente con la pública no vale y solamente con la privada tampoco. Como todo el mundo sabe, oiga, yo cuando tengo una operación importante me voy a la pública porque me siento más seguro. Bueno, yo creo que es que vamos a decir, también un poco el perfil de persona. Yo soy poco talibán en muy pocas cosas. Es decir, que creo que justamente la flexibilidad y la adaptación a las necesidades, pues es una forma en la que debemos soportar por las incidencias, como ha pasado en periodos pues muy graves como el tema de la pandemia o en otras situaciones. Es decir, que creo que aprovechar los recursos de la mejor manera posible y sobre todo que el paciente esté lo mejor y lo atendido lo mejor posible y en el menor tiempo posible, creo que es adecuado, ¿no? O sea, yo no veo ningún inconveniente en una colaboración de las entidades para mejorar las circunstancias, siempre y cuando, como hablamos, pues modulando, moderando y que los recursos y los resultados, porque yo creo que hay una cosa, y me voy a adelantar un poco al tema, hay una cosa que creo que debemos mejorar y es el medir los resultados, ¿no? Yo creo que ahí, pues yo creo que muchas veces hacemos iniciativas o se hacen iniciativas o se ponen proyectos y raramente al final se llega a conseguir un resultado con una evidencia de lo que esa medida se ha llevado a cabo, ¿no? Y eso lo comento con muchos profesionales y a veces se ponen pues, iniciativas que, como digo, pues le falta al final la modificación o el resultado final de qué impacto ha tenido esa medida hecha. La inteligencia artificial, bueno, los nuevos avances tecnológicos, la inteligencia artificial concretamente, ¿va a cambiar radicalmente el sistema de gestión sanitaria y la asistencia sanitaria al paciente? ¿Va a influir para mejor? ¿Va a hacer posible que menos médicos atiendan a más gente? Bueno, yo creo que voy a empezar por lo último, es decir, que ahora tenemos en este momento una carencia de profesionales, no ocultaremos eso, que es decir, que tenemos menos profesionales de lo que nos gustaría tener a todos los centros, y no hablo solamente de médicos, sino también en una labor impagable y como es el tema de la enfermería. Y bueno, yo creo que ese aspecto nos condiciona mucho, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar el modelo en el sentido y aprovecharnos de las herramientas para que ayuden al profesional, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar el concepto de que la tecnología nos marca el camino y yo creo que lo que tenemos que hacer es cómo utilizamos la tecnología para que mejore el camino que estamos llevando a cabo. Es decir, sí debería transformar la forma de trabajar, pero debería trabajar
sin perder lo que creemos que tiene más valor, que es el conocimiento, la capacidad, bueno, pues el arte de la medicina, como se ha hablado siempre, y que debe facilitar las tareas rutinarias tediosas que muchas veces nos comen o comen mucha parte del tiempo de asistencia, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tendría un valor diferencial. Además, pues como luego imagino que hablaremos sobre algunos proyectos que van ya dirigidos a soportar o dar ayuda al propio diagnóstico, al tratamiento, a la investigación y demás. Hablaba yo con otro médico importante de Puerta de Hierro, con el doctor Ruiz. Le contaba que yo he tenido la suerte de estar en un quirófano en este hospital, en el que el ordenador Da Vinci, pues de alguna manera, permitía que ningún cirujano tocase al paciente. Era una operación de cáncer de colon. Yo estaba viendo cómo los 4 brazos del ordenador, de alguna manera, pues lo hacían casi todo, mientras el médico lo que hacía era dirigir la operación desde unos metros más allá, desde un ordenador. Esto va a ser lo frecuente. La mano del cirujano cada vez se va a emplear menos. La mano se va a emplear más para utilizar el ordenador, pero menos para abrir o coser o sajar al paciente. Bueno, además yo creo que hay una cosa fundamental que la tecnología nos va a aportar y es esa transformación, sí que yo considero que es una cosa, pues francamente buena para todos, ¿no? Y es la posibilidad de no tener que hacer pues, intervenciones abiertas para determinadas patologías. Es decir, la tecnología está avanzando a como muchas técnicas que no son no invasivas, que te permiten resolver ahora muchos problemas de corazón que eran impensables, como empezó en su momento la laparoscopia para muchas intervenciones, ahora llega ya el robot y eso es cada vez más frecuente. Es decir, que estamos transformando muchas de las incidencias que siguen utilizando y necesitando un quirófano, pero no para una intervención abierta, sino para una intervención con metodologías y técnicas mucho más avanzadas que pues hace una recuperación mejor, menos complicaciones, y yo creo que ese es el futuro, es decir, que estamos viendo el desplazamiento de técnicas abiertamente quirúrgicas a técnicas no invasivas. Y yo creo que por ahí sí que el futuro va a dar un cambio sustancial. Es más, incluso en las imágenes estamos viendo en algunos ya congresos estadounidenses y demás, incluso en las pruebas de imagen, pues bueno, esperemos que en breve no haya que pasar por esa situación, pues como lo vemos a muchos pacientes, que se mete una resonancia magnética, que hay gente que lo lleva muy mal, pues poderlo hacer de otra manera en la que no sea necesario encapsularse para poder llevar a cabo ese tipo de reconstrucción de imágenes, ¿no? Y yo creo que eso sí que el futuro lo vamos a ver y eso va a ser pues una mejora sustancial porque bueno, pues yo creo que todo el mundo va a agradecer en tiempo, en comodidades, en cercanía, en mejor posibilidad de diagnóstico y una nitidez de imagen que va a permitir acercarse más a la aproximación del diagnóstico de forma precoz. Yo, desde luego, lo que vi era sorprendente. Lo que vi con el funcionamiento del Da Vinci, del ordenador Da Vinci, era sorprendente y además lo pude ver en 3 dimensiones. O sea, quiere decir que es que realmente, claro, eso facilita mucho la tarea del cirujano, me imagino, y la limpieza del proceso. Pero no quiero hacer futurología porque la verdad es que yo soy, como la mayor parte de la gente que nos está viendo, soy un lego en esto, pero preguntaba si estamos ante la era de los trasplantes sin rechazo y por tanto que será fácil modificar, cambiar un órgano dañado en un paciente, pero de manera permitiéndole al paciente vivir más y más seguro y mejor calidad de vida. Y por otra parte, si estamos en una época también de la medicina a distancia, es decir, que la medicina que a lo mejor me pueden estar operando desde Tokio con ordenador. Esto ¿es futurología pura y dura o este es un hecho consumado ya y ensayado incluso por ahí? Bueno, nosotros no tenemos eso, sí que se han hecho en otras partes del mundo. Lo que sí que es evidente es que el tema de una colaboración remota sí que existe ya, o sea, que estar operando alguna técnica y tener a alguien experto a nivel mundial al otro lado de la imagen sí que es una cosa ya, bueno, no digo del día a día, pero en casos excepcionales sí que se lleva a cabo. O sea que la medicina a distancia pues va a ser una cosa que, bueno, de alguna manera pues depende del tipo de medicina que necesites, es decir, no es lo mismo la medicina cercanía, el trato cercano con tu médico que te coordina tus procesos y lo que es antiguamente el médico de cabecera o lo que podría ser el médico de familia. Eso es una cosa que necesitas una aproximación y una cercanía, ¿no? Pero otra cosa es pues, en situaciones remotas, como hablamos de la
en situaciones geográficamente dispersas, que es una realidad y que es el futuro para poder atender. O sea, estamos hablando de la España vaciada y no les ponemos recursos para poder dar asistencia que no tenga que desplazarse a centros de distancia, ¿no? Porque hay gente que es feliz en su barrio y sería necesario, pues bueno, pues darles una asistencia que sea, vamos, aunque sea con su médico rural. Estábamos diciendo, pues también hablábamos de los trasplantes, de la posibilidad de Sí, que haya órganos que se trasplanten, prácticamente hacer una especie bueno, voy a decirlo de una manera brutal, pero para que la gente me entiende, una especie de obra de Doctor Frankenstein. A lo mejor podemos llegar a trasplantar muchos órganos simultáneamente en un paciente de manera tal, órganos dañados, de manera tal que eso le regenere absolutamente y le prolongue la vida, claro. bueno, no sé, el futuro, pues cercanía yo no la estoy viendo todavía, pero bueno, nosotros hacemos el trasplante cardiopulmonar que se hace en pocos sitios, que es suficientemente serio, ¿no? Pues evidentemente vamos a esa línea. El otro día venía en la prensa el primer órgano, ¿no? Los órganos ya bueno, hechos generados genéticamente, con modificaciones para poder dar cobertura de necesidades de trasplante, ¿no? Entonces, bueno, No, no se ha ahí hecho. ya sí que me adelanto. No, pero se ha hecho viral, por ejemplo, el trasplante de un riñón de cerdo a un Eso humano, es. por ejemplo. Eso es un tema que ya Mm. no tiene demasiadas dificultades, o sí, o todavía sigue siendo noticia que eso se le implante a alguien. Bueno, todavía sigue noticia porque no tenemos todos los hospitales o los hospitales más trasplantadores. Nosotros somos de los que más trasplantamos en España, ¿no? Somos de los pocos que tenemos los 3.000, ¿no? No sé, por eso, por eso. Y todavía no lo hacemos, ¿no? Entonces, que decir que de momento tenemos, además, lo que sí que estamos viendo y que hemos avanzado en que la supervivencia es muy alta, cosa que antiguamente no, que las complicaciones son mucho menos, que decir, se ha avanzado en lo que también es el éxito posterior, un poco lo que decíamos de medir resultados, que los pacientes viven más y viven un poco mejor, ¿no? Que es muy Habíamos importante, cuando, creo que eso es lo en más una importante conversación previa que que podemos tuvimos decir. en una conversación, hombre, y tanto, claro, de eso se trata, ¿no? En una conversación previa que tuvimos antes de esta Sí. conversación, hablábamos del diagnóstico, la mejora del diagnóstico, y hablábamos de algún proyecto pionero que vosotros tenéis ahí en el hospital. Sí, y no solamente centrado el diagnóstico, porque hemos hecho bueno, pues comentaré que en el área de innovación, pues lo que estamos trabajando es le hemos creado, es verdad que con ayuda de una empresa tecnológica, ¿no? Porque nosotros no tenemos suficientes recursos para ello hacerlo, pero bueno, hemos hecho una simbiosis de colaboración, un marco colaborativo en el que, bueno, pues tenemos lo que sería, pues yo que me atrevería a decir que la primera factoría de pacientes digitales, ¿no? Eso es un modelo que pensamos que es rompedor. Bueno, para decirlo como más conocidos como los pacientes o los clones o los gemelos digitales. Nosotros hemos querido bautizarles como pacientes digitales porque entendemos que, bueno, pues vemos ese ámbito de cercanía porque realmente están representando patologías que tienen nuestros pacientes y la importancia de esto es que estamos creando pues pacientes iguales a los que tenemos en la vida real, basados en la forma de cómo los son tratados y atendidos en Puerta de Hierro. Esto además es un modelo que bueno, pues es replicable en cualquier centro del mundo, con lo cual es una cosa, pues estamos ahora en la fase de desarrollo. Tenemos creadas pues el desarrollo, el uso de estos pacientes digitales para el tema de formación, entrenamiento de médicos y profesionales, no solamente médicos. Tenemos el área también, queremos implantarlo, no digo que lo estemos ya usando, pero sí estamos haciendo una cosa muy importante que es acreditar la creación de los pacientes digitales, cosa que, aunque alguien esté trabajando en pacientes digitales, vamos, puedo dar casi poner la mano en el fuego, que no los tiene acreditados. Y esto lo que va a permitir es pues, desarrollar el prever pues, diagnósticos, trabajar con prever tratamientos y sobre todo desarrollar la investigación con vertientes muy importantes. Uno, rebajar el coste necesario para la investigación, porque están acercando pues, varias iniciativas de entidades bueno, pues, farmacéuticas que, claro, ven el potencial de la rebaja de las fases iniciales de los estudios basados en esto, porque primero las pocas molestias para los pacientes, aquí hay un componente que hemos tenido en cuenta ético, que es hagamos esto
primero, con casos anonimizados, con lo cual garantizamos la confidencialidad del paciente y de los profesionales, y de esa forma podemos, entre comillas, se podrá ensayar para, sin molestar a las personas o sin, en un ámbito mucho más reducido, la capacidad de reproducir casos en temas reales, en situaciones reales, pues es muy importante. ¿Para qué? ¿Cómo? Hay una serie de sesgos que hay que vencer. Pues bueno, sobre todo es el tema de que los datos que manejemos sean sanos, ¿no? Es una cosa muy importante y que no haya un problema con los algoritmos, que la selección de muestras sea adecuada, que haya una buena retroalimentación, que el contexto social y cultural viene adaptado al modelo y gracias a eso pues podemos hacer pues un estudio, una masa de pacientes que represente, que permite generar esos clones, ¿no? O sea, podemos concluir que una parte importante de la formación de los próximos médicos, de los médicos jóvenes y tal, va a ser por este método, es decir, va a ser a través de esta fórmula del paciente digital. Bueno, nosotros estamos ya trabajando en ello y tenemos ya iniciativas hechas. Lo que estamos buscando, y no digo podría ser la formación también, evidentemente, la formación inicial, pero nosotros estamos ahora en este momento trabajando, el médico sale formado de la facultad, pero no está entrenado, ¿no? Entonces lo que pretendemos es, hemos creado un centro de innovación, adiestramiento y seguridad del paciente, que es un poco distinto a los centros de simulación habituales que hay en los hospitales de gran trascendencia y mucho, y que lo hacen maravillosamente bien. Nosotros hemos ido un punto más allá, ¿no? Entonces, hemos aunado esos 3 criterios con el ánimo de que ese entrenamiento de los profesionales permita además hacerlo de tal manera y mejor que lo están haciendo para poder a partir de ahí mejorar la seguridad de los pacientes que son atendidos. Con lo cual, hay esas vertientes cumplimos 3 objetivos básicamente importantes dentro de lo que es el formación, asistencia y el paciente. Me parece muy interesante, es un proyecto bien interesante, realmente. ¿El uso de la robótica va a ser cada día más frecuente en la medicina? ¿O ya está ahí, ya no hay manera de quitarlo? Bueno, y además yo creo que la robótica tiene... nuestro mayor problema con la robótica es que hasta que se coge el adiestramiento o el entrenamiento de la pericia, pues genera unos... Bueno, todos hablamos de las listas de espera y bueno, pues el número de pacientes que incrementa, porque bueno, que la indicación pues va creciendo, porque cada vez hay pacientes con mayor edad o con patologías, lo que es posible hacerle una técnica invasiva o no, que le mejore su calidad de vida. Y el robot, evidentemente, tiene unas necesidades de tiempo que lentecen de alguna manera esa respuesta, pero tiene la gran suerte o lo que realmente es su valor añadido es las buenas condiciones en determinados procedimientos que genera, ¿no? Es decir, el robot no vale en este momento para todo, pero sí para aquellas, hay procesos en los que es francamente muy bueno para su mejora de la patología del paciente. ¿Viviremos hasta Pero sí, los... cada vez habrá más robots, más aparataje, más técnicas no invasivas. A eso vamos. Eso va a ser bueno para el paciente, indudablemente, porque dicen que el ojo Sí, clínico del médico es fundamental. Un robot no tiene ojo sí, sí. clínico. No, está claro. Por eso es muy importante la indicación adecuada de cada técnica a cada paciente. O sea, no todo el mundo se beneficia de la misma técnica, ni a veces la complejidad del paciente le permite a ser abordado de esa manera. Entonces, ahí pues tenemos otra iniciativa también hecha ahora pues con otra empresa que es una aseguradora en la que estamos viendo, una aseguradora pública, ¿no? En la que estamos trabajando en la recogida de imágenes quirúrgicas y de procedimientos precisamente para autoevaluarnos, ¿no? Autoevaluarnos a los profesionales entre los propios equipos y definir con eso la mejora dentro del proceso de esa técnica o esa cirugía. ¿Viviremos hasta los 120 años normalmente? ¿Y en qué condiciones viviremos? Porque la persona más longeva, por lo menos de España, tiene 117 Mm. y estaba en buenas condiciones. A lo mejor, ¿van a ser más importantes los problemas psíquicos que los físicos? Bueno, yo creo que eso sí que es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que es un tema que hoy en día, bueno, por muchas connotaciones, por mucho contexto, el tema mental, ¿no? Y mental es en sentido amplio, es lo que más condiciona muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? Que vivimos no solamente a nivel de contexto social, sino incluso las patologías asociadas también a este tipo
de situación, ¿no? Y bueno, yo creo que, y luego no nos engañemos, la interacción social que existe hoy en día, pues ahí estamos hablando digamos, el aislamiento involuntario, ¿no? O la soledad no teniéndola voluntariamente, eso va a ser un tema pues que yo creo que sí que va a condicionar mucho el futuro, ¿no? Porque a veces hay personas que bueno, que podemos mejorar. Si estás en una buena calidad de vida, con una buena movilidad, con una buena situación mental que te permita avanzar, pues bueno, pues evidentemente todo el mundo firmaría estar muchos años, ¿no? Y Pero ya luego hay incluso suspensivos. eso hay cosas que los médicos no pueden solucionarnos, me parece, ¿no, doctor? Yo creo que hoy en día no, yo creo que bueno, pues evidentemente vamos a un cambio sustancial, ¿no? El cáncer se curará. Las enfermedades coronarias se curan. Las enfermedades hepáticas se curan. Además hay trasplantes, las renales. Pero enfermedades como el Alzheimer no se cura. ¿Se va a curar? Bueno, yo creo que se están haciendo avances y yo creo que es posible que salgan todavía que las cosas con mucha evidencia, incluso de prevención, ¿no? Y que no llegue a desarrollarse o se desarrolle más tardíamente. Yo creo que la clave, incluso más que también, creo que se podrá curar. Creo que la clave va a ser en acertar con el momento de cómo prevenirlo para que no se desarrolle. Yo creo que las medidas de prevención de muchas de las patologías que tenemos son la clave de no desarrollar o de hacerlo tardíamente lo que nos está pasando, ¿no? A lo mejor investigando un poco más podríamos llegar a mejores resultados, pero ¿tenemos recursos para esa investigación? Pues ahí, ¿Qué porcentaje de investigación se realiza en estos momentos en el Hospital Puerta de Hierro? bueno, los hospitales como Puerta de Hierro y otros muchos tienen un instituto de investigación asociado al propio hospital que tiene una autonomía de gestión y que de ahí donde la parte de investigación, que en este caso en Puerta de Hierro la parte más fuerte es la investigación translacional, es decir, investigar para que se pueda aplicar de forma en la clínica, pues sí que hay un volumen importante de investigación. En este momento era un instituto que creció más tarde que otros, sobre el 2000, si no recuerdo mal, 2012, y se acreditó en 2014, si no sé que es de los más jóvenes. Y sin embargo, ahora es en el ranking de lo que son proyectos, que es los que se compite más, que son los que hay en fondos públicos y demás, pues creo que en este momento, este último año, pues estaba en el ranking, creo que estaba el tercero, ¿no? Estábamos bastante más lejanos de hospitales muy, muy grandes bueno, entonces sí que hay un vuelco muy positivo a la investigación en Puerta de Hierro. Y creemos que además, con esto que comenté antes de la factoría de pacientes digitales, yo creo que va a ser muy atractivo para venir a hacer los ensayos o los previos a nuestro centro. Y es más, que decir que estamos abiertos, como no puede ser en un área de innovación, a abrir la colaboración con otros centros que quieran aportar a sí mismo de forma anónima y trabajar con sus casos, incorporarlo a un lago común de información en el que se pueda investigar sobre allí. O sea, que con una metodología pues única de limpieza o depuración de datos erróneos, de adaptación bueno, como decíamos, las premisas que he comentado antes, ¿no? ¿Cuánto dinero hace falta para hacer una investigación eficaz en enfermedades como el ELA, por ejemplo? Que es una maldición bíblica, pero que ahora mismo estamos Mm, descubriendo muchos casos y a mucha gente afectada. sí, sí es cierto. Eh, es que hablar de eso depende muchas veces las partidas presupuestarias van enfocadas a un ámbito, no sabría decirle, pero bueno, sí que hace falta una cantidad importante, pero es verdad que gastamos vamos a gastamos porque todos vivimos en el mismo país, cantidades presupuestarias en cosas que quizás sean más cuestionables, ¿no? Así hablando como ciudadano normal, y ves necesidades tan perentorias que a veces te sorprende, ¿no? Que no invertamos en lo que parece que es mucho más, que revierte directamente en la salud de todos nosotros, ¿no? A ver, hay 3 millones de personas con enfermedades raras en España. Bueno, pues eso, estamos hablando de 3 millones de personas que se pueden beneficiar con inversiones. Bueno, pues nosotros no somos los que decidimos los presupuestos ni dónde van las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso pues sí que ayudaría a, Pero a mejorar. somos, doctor, los que lanzamos mensajes a la sociedad civil.
y a los que nos gobiernan también. Lanzamos esos mensajes, oiga, gaste usted el dinero razonablemente en investigación en bien de la gente, ¿no? Y es que realmente 3 millones de personas con enfermedades raras son muchas personas, ¿no? Sí, y otras enfermedades que están ocultas, que estamos, nuestro modelo ahora de investigación estamos descubriendo pues muchos más casos de algunas enfermedades que son casos, muy poquitos casos, ¿no? Pero que estamos ahora con una iniciativa que nos han financiado con muy poca financiación, pero bueno, ahí estamos para detectar algunas patologías raras para ver si podemos detectarlas con mucha antelación. No puedo desvelar el nombre porque estamos ahora en los datos últimos de que nos consigan nos den la financiación para seríamos capaces de detectar muy precozmente patologías muy poco frecuentes para poderlas tratar con mucha antelación. ¿El hospital del futuro será como el Puerta de Hierro o será un habitáculo diferente completamente, más pequeño y que se manejará un poco por control remoto desde otras áreas o desde otros ámbitos? Bueno, yo tengo que decir que justamente Puerta de Hierro es de los hospitales que tienen según casi todos los modelos sanitarios hacia donde están orientados, es el modelo casi ideal o de tamaño de hospital. Estamos 629 camas contando las camas de críticos. Los grandes hospitales de casi 1.400 camas pues son buenísimos, tienen una excelencia maravillosa, pero tienen un modelo de gestión o de interacción que a veces los hace mucho menos eficientes, ¿no? Nosotros habitualmente somos los hospitales más eficientes de España, ¿no? No somos ni el número uno en reconocimiento de reputación, que somos el 10º, pero estamos en cuanto a eficiencia, pues siempre casi todos los años pues somos el primero o el segundo en cuanto a eficiencia, porque tenemos justo el equilibrio entre recursos, uso, resultados y dotación, ¿no? Entonces, esa gestión tan cercana, eso que, bueno, que no llega a ser una ciudad sanitaria de desconocidos, pues nos permite hacer o llegar a conseguir éxitos que es mucho más difícil en otros centros. Por eso el Hospital del Futuro tendría que ser así, tecnológicamente más avanzado y donde deberíamos avanzar de verdad y nos está invirtiendo. Y ahí tenemos una propuesta de modelo es en, pues bueno, un poco lo que son los modelos de una admisión 4.0 que hemos denominado, en el que realmente, bueno, yo creo que eso de que no queda más remedio y todos nos gusta que nos atiendan en persona, pero hay que buscar un modelo en el que el modelo de citaciones, el modelo de recogida, el no conseguir nunca que el teléfono, porque no es un tema que queramos o no queramos, sino que la dotación tecnológica ahí hay un desarrollo mucho menor de lo que la confortabilidad del paciente y familiares generaría, ¿no? La cantidad de citas médicas, la cantidad de trámites administrativos que perdemos mucho esfuerzo. Y ahí donde, bueno, yo digo que el modelo tenemos, ¿no? Que no tenemos la financiación para poderlo llevar a cabo, para hacer una transformación global en que cuando un paciente venga a citarse con sus antecedentes y sabiendo la historia clínica con la confidencialidad de vida, poderle ya incluso redirigir hacia un lugar adecuado donde tenga que ser atendido, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos escrito, lo tenemos en borrador, pero bueno, estamos esperando que llegue el momento consustancial de poderlo hacerlo realidad. Mi impresión personal y mis vivencias familiares, es que quizá tenemos una atención personalizada mucho menor que la de antes, que la de hace muy poco tiempo, mucho menor, que disminuye mucho la atención personalizada. Y a mí que me diagnostiquen por teléfono, ¿qué quiere que le diga? Eso cuando consigues hablar por teléfono, como usted dice, que tampoco es tan fácil eso, ¿eh? No, no os lo digo, porque es verdad que sé que... Y sí, yo creo que también echamos de menos ese tiempo, ¿no? Y por eso una de las iniciativas que tenemos es, como decía al principio, es quitemos tareas repetitivas, innecesarias y dediquemos a la gente para que tenga el tiempo necesario para dedicarlo a lo que de verdad tiene que atender, ¿no? Atender al paciente con cierta pausa, atender... o sea, de verdad que nos gustaría que hicieran más, pero no pretendemos que los profesionales hagan más en el mismo tiempo, sino lo que queremos es que hagan mejor y más confortable porque van a estar mucho más satisfechos y van a entender mejor al paciente, quitándole muchas tareas repetitivas, ¿no? Y de eso, otra de las iniciativas que tenemos es, por mediante el lenguaje natural y lectura del mismo, estamos intentando empezar a recoger información y cargar base de datos y registros sin necesidad de que esté alguien picando los datos, ¿no? Porque en los hospitales hay cantidad de personas profesionales picando datos para rellenar bases de datos que son muy necesarias para el después, para poder analizar, para poder gestionar, para poder resultar, para hacer investigación.
y es otra de las cosas que tenemos puesta en marcha, que es hacer esto de forma automatizada. Estamos teniendo un éxito bastante bueno en algunas bases de datos muy complejas. Estamos llegando más o menos casi un 80-85% de cumplimentación automática de datos, simplemente para poder dar un seguimiento de alguna patología concreta, ¿no? Entonces, yo creo que... Y el mayor enemigo de una consulta es el recoger mucha información y aunque es necesaria, pero a veces no hacemos lo sustancial, me refiero en cuanto a la documentación base, que es lo que tenemos que conseguir y que de verdad que ambas partes, tanto el paciente como el profesional, pues bueno, tengan esa sensación de cercanía que hemos perdido, ¿no? Ya digo que a lo mejor yo estoy muy anticuado, es posible que sí, seguro que sí, pero que la sonrisa del médico, la palabra alentadora del médico es lo que más cura. Sí, hombre, yo Y lo lo que vamos, y veo lo vamos que... perdiendo, doctor. Sí, bueno, yo es que, ¿qué voy a contar? Si yo he crecido con mi padre que era internista, mi madre era enfermera y estábamos en casa y he visto que mi padre se iba el domingo a ver a los pacientes al hospital y estaba de sol a sol, le llamaban un sábado por la noche, se iba a ver al paciente a su casa, o sea, que eso lo hemos vivido y lo he vivido en primera línea. Entonces, de esa cercanía de estar una hora hablando con un paciente en la consulta, a un poco, pues eso, evidentemente es un... O pensar en que el menor número de pruebas que tienes que hacerle para que no le suponga una situación compleja para el paciente, pues un poco es lo que a mí me ha inspirado a hacer todas estas iniciativas en las que estoy trabajando. Díganos algo optimista. ¿Usted cree que esto va mejor? Yo creo que sí, se lo digo de verdad, yo para mojarme, pero con dificultades, con demasiadas dificultades. Quizá los Bueno, yo poderes creo que... públicos tengan que aprender un poco a encauzar la salud de las recomendaciones para mejorar nuestra salud a la sociedad. Quizá la sociedad civil tenga que encontrar más tiempo para curarse a sí misma, seguramente. Es Sí, decir, no es, luego yo no es también solamente creo... una cuestión del gobierno, no es solamente una cuestión del gobierno. No, yo creo que es un poco también un contexto social, que muchas veces hablamos de patología cuando en realidad lo que tenemos es una cosa que nos hace estar incómodos con nosotros mismos y lo volcamos como que pensamos que estamos enfermos. Otras veces realmente el sistema no te da respuesta. La tercera parte es que la inversión en lo que es la propia... O sea, si tú quieres hacer un proyecto de verdad, invierte un poquito en infraestructura, y no estoy hablando ya de edificios, técnicas, sino en lo que estaba hablando antes, es decir, si tú trabajas en una estructura estable, que está regulada, normalizada, que sabe todo el mundo funciona, todo el mundo sabe cómo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, al final ahorras mucho dinero. Es decir, vamos, yo casi puedo garantizar que hacer una inversión en infraestructura ordenada, es decir, si de cada euro simplemente se hablando de 20 céntimos dedicarlos a lo que es la estructura, la infraestructura, de gestión, de forma de hacer, de procedimientos y demás, creo que en un medio plazo será un vuelco en cuanto a coste, en cuanto a resultados y en cuanto a beneficios para todos. Vamos, lo he creído siempre y las cosas que he podido hacer así lo he demostrado. La verdad es que me quedo con ganas de preguntarle muchas más cosas, muchas, porque esto es un tema, bueno, es un pozo sin fondo, porque además la salud es lo que más interesa a la gente. Es el valor primordial, como es lógico por otra parte. Pero en fin, volveremos sobre el asunto, volveremos, doctor. Bueno, Muchos pues éxitos, mucha suerte en ese hospital que es modélico, esa es la verdad. Hay que sí. decirlo porque oiga, a veces también tenemos que elogiar, no vamos a criticar todas las veces, ¿no? Digo yo. Así Sí. que muchísimas gracias, doctor Cuchí, y hasta la próxima. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Yo la verdad es que quiero dar las gracias por la suerte que tengo de poder ir a trabajar todos los días a Puerta de Hierro. Para mí es una felicidad. Trabajo con unos compañeros estupendos y para mí es un motivo de orgullo tenerlos allí. Pues bueno, pues la verdad es que estoy encantado con los profesionales del hospital y bueno, y agradecido también bueno, pues por el poder estar aquí y poder expresar un poco lo que queremos de futuro, ¿no? Tenemos que transmitir un mensaje, por lo menos de concienciación a la sociedad. Así que en eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, muy Un amable, saludo. gracias. Un Un saludo muy saludo, cordial. Adiós. adiós.